Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a hablar sobre fracturas de cadera y sus alternativas. Nos acompaña hoy el doctor Leopoldo Mainzo, médico traumatólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Doctor, vamos a hablar sobre las caderas o la cadera. Vamos a hablar sobre qué función tiene y además sobre las fracturas en las personas de la tercera edad. ¿Qué tan delicado es? Sí, efectivamente, las fracturas de cadera en personas de la tercera edad son una de las mayores complicaciones que ocurren en nuestros abuelitos. Y es que, ¿quién no ha escuchado de que un familiar o un conocido haya tenido una fractura de cadera, bien sea después de los 80 años? Hay que recordar que la cadera como articulación es una de las principales de carga de nuestro organismo y está constituida, como todas nuestras articulaciones, por dos elementos óseos. Aquí los tenemos. Estos elementos óseos están conformados por uno, la parte del fémur, la parte proximal o superior del fémur, y la parte de la pelvis que se articula precisamente con él. A esta parte de la pelvis se le conoce como acetábulo. Este acetábulo y la cabeza femoral en conjunto generan la movilidad para generar, por supuesto, el movimiento y la carga de los individuos. Esta zona de aquí es la cadera. Y la gran mayoría de las fracturas de cadera ocurren específicamente en la zona que se conoce como cuello femoral. La zona que se conoce como cuello femoral es la unión de esa esfera y el hueso como tal en la diáfisis. Muchas de estas fracturas ocurren aquí, por supuesto, esa particularidad hace que nosotros diagnostiquemos y concluyamos finalmente de que sean en su gran mayoría quirúrgicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fractura de cadera? ¿Qué tipo de estudios se debe realizar al paciente para determinar en qué parte de la cadera está este tipo de lesión? Siempre se debe realizar de entrada una radiografía de ambas caderas. La forma de hacerla de ambas caderas es para primero determinar o comparar la cadera sana con la cadera que tuvo la lesión. Muchas caderas no son iguales, algunas caderas que tienen una forma particular y eso puede hacer confundir al médico de que pueda tener una fractura de cadera. Por eso siempre es importante la radiografía. En el caso tal de que la radiografía no sea suficiente, nosotros realizamos una tomografía axial computarizada. La tomografía axial computarizada es complemento para ciertas fracturas de cadera, sobre todo aquellas fracturas complejas o aquellas en las cuales no tengamos cierta precisión con el diagnóstico. Nos habla de que puede haber una fractura de un solo lado de la cadera, pero puede existir una fractura en ambos. Sí, son lamentables aquellos casos donde puede haber ambos fracturas de cadera. No son muy frecuentes de forma afortunada, pero puede hacer accidentes automovilísticos, sobre todo en personas mayores de 80 años. Recordemos que esto es un elemento óseo muy fuerte y que en condiciones normales debería soportar cargas muy excesivas. Solo que bajo ciertas condiciones, como puede ser la osteoporosis, que es la debilidad o esa fragilidad del hueso, puede afectarse y, por supuesto, generar fractura de la cadera. Con el paso de los años, todo nuestro cuerpo se va deteriorando, pero existe posibilidad de nosotros mantener nuestros huesos sanos. ¿Hay forma de hacer prevención en huesos? Sí, totalmente. Siempre se le instruye al paciente sobre la importancia de prevenir no solo fracturas, sino también lesiones alrededor de las articulaciones, como pueden ser la artrosis. Y esa, una de las formas de prevenir estas complicaciones son manteniéndose en forma realizando ejercicios. Los ejercicios siempre van a mantener el músculo sano y cuando mantenemos el músculo sano, a su vez mantenemos nuestros huesos sanos. A veces incluso no son necesarios suplementos dietéticos Claro, le iba a para... preguntar eso, sobre el consumo de calcio, vitamina D, vitaminas específicas, Sí, eso es un tema muy magnesio, controversial calcio, y zinc. que muchos de mis pacientes llegan incluso a la consulta que no hacen ejercicio, son sedentarios, pero quieren tomar calcio, quieren tomar magnesio y siempre les digo que el beneficio del ejercicio y la dieta son mucho mejores, incluso en la dieta rica en legumbres, vegetales, hortalizas, frutas. Si tiene un buen aporte, esa dieta no va a ser necesario el complemento con calcio ni vitamina D. De hecho, el calcio por sí solo no funciona, sino con la vitamina D. Es a partir de la vitamina D que tú puedes absorber el calcio. ¿Cómo hacemos entonces con la alimentación para tener estas vitaminas en conjunto con una exposición controlada de lo que sería la radiación del sol? Sí, de hecho la radiación del sol a través de los rayos ultravioleta, los rayos Z, cuando llegan e inciden sobre la piel, estimulan la formación de vitamina D y esta a su vez estimula la captación de calcio. Este calcio cuando se absorbe a través de nuestro organismo y finalmente se deposita en los huesos. Esos huesos, al estar endurecidos, por supuesto, tienen menos riesgo de fractura.
¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos al paciente? Vaya normalmente en los turnos de la mañanita, digamos horario de 8 a 10 de la mañana, cuando mucho, o en la tarde de 4 a 5 de la tarde, exponerse al sol, ¿ok? Un sol muy leve, un Con sol... protector solar también. Exactamente, con su adecuado protector solar y tenemos la dieta. La dieta rica, como había dicho anteriormente. Ahí siempre se generan dudas. ¿Cuáles realmente son los alimentos ricos en calcio? ¿Cuáles de verdad nos ayudan a fortalecer todo nuestro organismo y entre ellos los huesos? Bueno, sin duda alguna, los lácteos son uno de los principales, los lácteos y quesos. Solo que hay que tomar en cuenta que los lácteos y quesos no son de por sí los únicos alimentos, ni tampoco son los necesarios. De hecho, hay muchas personas de dietas totalmente veganas que pueden tener un aporte de calcio tan bueno como aquellas personas que consumen lácteos, como aquellas personas que consumen productos de tipo huevos. Entonces, ¿cuáles son estos otros alimentos o otros elementos que lo encontramos en las hortalizas? La selga, por ejemplo, las espinacas, tenemos la rúcula, tenemos incluso la mostaza verde, que pueden tener también elementos o tienen mucho contenido de calcio que aporta al organismo y va a ser suficiente en cantidades adecuadas para mantenerlo Claro, porque en tenemos niveles bien. personas que son intolerantes a la lactosa o tienen algún tipo de alergia alimentaria y que no pueden consumir estos alimentos, pero hay alternativas en el mundo vegetal que nos ayuda también a obtener el calcio. Exactamente, así es. De hecho, que incluso ya hay muchas teorías que están hay mucha controversia en este ámbito, porque anteriormente se decía que bueno, la leche y los huevos eran indispensables, ya sabemos que no, que más bien son las dietas ricas en legumbres, hortalizas y vegetales los que son realmente indispensables y los que ayudan a prevenir no solo esto, sino lesiones o de tipo cardiovascular que pueden finiquitar con el paciente. Claro, vemos entonces las alternativas y el equipo multidisciplinario, porque nos está hablando de la alimentación. Tenemos nutricionistas, nutriólogos, tenemos al traumatólogo y también personas que van a ayudar en la rehabilitación de aquellos pacientes que han llegado a una fractura. El hecho de tener huesos sanos y fuertes nos hace excepto a que nos pueda fracturar los huesos o que el impacto sea menor. Sí, no nos hace exacto, pero sí nos, digamos, ese impacto cuando se da va a ocurrir en menor proporción que aquellos pacientes que tengan osteoporosis. Aquí, por supuesto, impactos que son por accidentes de tránsito, en automóviles, en vehículos, que son por volcamiento, que ocurren fracturas de cadera en pacientes jóvenes, lamentablemente. Ocurre mucho en la zona del acetábulo, que es esa zona de la pelvis que articula con la cadera específicamente. Sí, esta de acá, esta es la zona que finalmente coacta con la zona de la esfera y es la que mayormente se ve en pacientes jóvenes. Ahora, cuando hablamos de pacientes de tercera edad, normalmente la vemos en el cuello como tal, es decir, en la zona que une la esfera con el cuerpo del fémur. Okay. ¿Okay? Entonces tendríamos una fractura en esta área. En pacientes jóvenes es muy común que ocurra porque, te explico, cuando el paciente se encuentra sentado, vamos a suponer que esta es la posición sentada del paciente, se encuentra sentado en el vehículo y recibe un impacto desde sus rodillas hacia arriba, el impulso hace que finalmente esta parte posterior se fracture, ¿ok? Por el esfuerzo o la sobrepresión que hay en la ceja posterior del acetábulo, específicamente en esta zona. Muy bien, doctor. Vamos a ver en la próxima parte cuándo es necesario reemplazo de cadera o reemplazo de alguna estructura específica de la misma. Vamos a ver qué materiales se están utilizando en la actualidad y cuál es lo más recomendable para poder hacer una buena recuperación del paciente. Leopoldo Maiso nos seguirá acompañando en la próxima parte. Él es médico traumatólogo. Estamos hablando sobre la fractura de cadera. En la próxima parte veremos las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas que se le pueden dar a los pacientes. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya volvemos.